buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de economía, de cómo está el país, de la proyección que está registrándose en este primer trimestre del año que recién hemos concluido y las expectativas ya ahora que tenemos un salario mínimo recientemente aprobado por parte del Estado. Nos acompaña el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Eduardo Facusé. ¿Qué tal está? Bienvenido, feliz noche. Gracias, igualmente, Chendo. Es un placer estar aquí en el banquillo. Yo creo que esta es la segunda vez que me toca estar aquí platicando contigo y realmente que disfruto bastante de estas charlas que hacemos en el transcurso de este tiempo y tal vez podemos mandar un mensaje al pueblo hondureño de la realidad que tenemos aquí en Honduras. Bueno, haciendo una relación de hechos, ¿cómo ve la salud de la economía del país? Usted que es hombre de empresa privada y que constantemente ha venido revisando altos y bajos de una economía hoy golpeada. Visualizar hacia el futuro, para dónde va Honduras, es bien complicado, porque repercute también en gran medida lo que está sucediendo a nivel internacional. Ya ahorita estamos teniendo los precios de los combustibles más altos en la historia de la humanidad. Y eso trae como consecuencia que también una serie de productos que sirven para la agricultura, fertilizantes, etcétera, también están subiendo de precio enormemente y eso para el agricultor local ya lo está sintiendo en carne propia. Yo diría de que, dadas las circunstancias como ha quedado el país, altamente endeudado, con problemas enormes también en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, con la gran corrupción que hubo con el gobierno anterior, el paquete es bastante difícil de resolver y se necesita tener un buen ambiente para poder atraer inversión, no solo local, sino extranjera, y para eso se necesita un esfuerzo mancomunal y más que nada, Chendo, tener seguridad jurídica. Y ahí todavía se siente que no la estamos teniendo. Máxime cuando todavía tenemos una fiscalía que no ha hecho su trabajo en el transcurso de todo este tiempo, porque estamos viendo cómo van saliendo estos actos de corrupción poco a poco que no aparecían en el gobierno anterior y la fiscalía ahí estaba. Y por el otro lado, la justicia tampoco ha hecho lo propio. Mire, solo una pregunta. ¿Dónde están los bienes que le decomisaron a Tony Hernández? Si eso tenía que hacerse. Eso era... El hombre aparentemente pues lo metieron en la cárcel allá de por vida y no le incautaron nada aquí en Honduras. Eso da mal sabor. O sea, de que necesitamos restaurar el orden jurídico para que las cosas sean diferentes y el empresario, tanto local como extranjero, tenga confianza en invertir aquí en Honduras. Ahí yo lamento de que la gente nada más se fija en el pasado y dice, no, si que ya todo es un desastre, todo está malo. Pero yo creo que el hondureño tiene muy buena voluntad para salir adelante y hacer las cosas bien. Sí, hemos tenido problemas de huracanes, hemos tenido problemas de la pandemia, hemos tenido latrocinio como nunca se había visto en el país, gran corrupción. Pero yo tengo la esperanza que con el nuevo gobierno de doña Xiomara, las cosas se van a ver tal vez un poco mejor. Siempre difíciles de resolver. Y posiblemente el tiempo se le haga corto. Y ahorita ya vamos casi cerca de los 3 meses llegando de este gobierno. Normalmente se le da una pausa de 100 días a los gobernantes nuevos para que estructuren un plan que todavía no lo logran concretar. Vemos que en el Congreso han salido con muy buenas iniciativas, otras de tipo populista, pero la realidad es de que se ve de que quieren hacer cosas buenas. Eliminación de la ley de secretos. Es una locura. ¿Secretos para qué?
para comprar vehículos aquí en Honduras, para una serie de gastos que no eran congruentes. Y así como eso, también han quitado una serie de cosas que realmente estaban entorpeciendo el desarrollo del país. Así que, siendo un poco optimista, pesimista, creo de que podemos caminar hacia adelante. Pero la pregunta la reboto. ¿Qué piensas tú para el futuro aquí de Honduras? Chendo. Se están creando, don Eduardo, los programas, se tienen los proyectos que el sector privado, que la sociedad civil está demandando para mejorar las condiciones de país, para tener este polo de atractivo que han venido reclamando en medio de estos años difíciles que nos remontan a una década atrás. Bueno, la realidad es de que, a diferencia del gobierno anterior, veo un enorme apoyo de parte del gobierno de los Estados Unidos. Ese es un aliciente enorme para atraer esa inversión que puede venir aquí a Honduras. Y estamos viendo algunos avances, especialmente en unas plantas de hilatura que se van a poner en $150 millones. Nos había bajado la inversión de 1.500 millones antes de la pandemia y bajaron casi a 450, 480 millones. Y ahorita posiblemente empecemos a ver y se vislumbra una posibilidad en términos de que el país pueda traer esa inversión, más que nada por ese apoyo que tiene el gobierno de la República y el pueblo hondureño en general. No es fácil, no es sencillo, es definitivamente complicado. El problema del ENE es un entuerto que tenemos ahí tan grande, el problema más grave que tiene el país, y todavía no veo que nombran a la persona idónea para manejar ese problema. Pero de que a la hora de la hora, a mí me gustaría enormemente que Arriaga Yacamán fuera el gerente del ENE. Ese hombre, cuando estuvo en ese puesto, hizo maravillas con esa entidad. Ojalá que pudiera regresar. Esa sería una buena alternativa para poder resolver los problemas. Una persona correcta, honrada. Y así como ese, hay muchas personas, hay gente muy buena ahorita en el gobierno que realmente tiene muy buenas intenciones. Ya un espaldarazo que se le ha dado a los funcionarios públicos de que ninguno tenga el salario más alto que la presidente. Ese es un buen mensaje que se está dando. Ahora, veamos. Que cumplan. Ahí donde voy. Ya los diputados dijeron que no les ajusta con lo que están ganando. El mensaje es otro. Necesitamos achicar el tamaño del gobierno. Para el caso, ¿por qué necesitamos 128 diputados propietarios y 128 suplentes? ¿Cuál es la necesidad cuando podemos trabajar con la mitad de los diputados propietarios y con 6 suplentes? Ahí ahorraríamos una buena cantidad de dinero y las cosas saldrían mucho más rápido. En el gobierno en sí, cuando vemos la gran cantidad de, no quiero usar la palabra parásitos, pero sí de activistas que han estado en estos gobiernos, la empresa privada funciona a base de eficiencia. La ineficiencia es la que funciona en el gobierno. Uno cuando le dice que maneja, está el ejemplo de la OAVI, que estaban para cuidar las cosas y están desapareciendo cosas. Hacían subastas y los mismos se quedaban con las cosas. O sea, no funcionan así. Entonces, achicar el tamaño del gobierno. Esa es una solicitud que hemos venido haciendo desde hace años. Y habrá esa voluntad política, sobre todo ahora, porque las grandes transformaciones se pueden impulsar en el inicio de una administración, porque si le vamos dando larga, viene el compromiso político de cara a futuro. Bueno, ahí es donde tenemos el problema. Por eso se le da un espacio de 100 días para marcar la pauta a todos los nuevos gobiernos. Esperamos de que las cosas sean diferentes. Ya han ido caminando cosas buenas, pero falta mucho por hacer. El entuerto que está heredando este gobierno realmente
bastante complicado y bastante difícil. Pero hay que darles una prudente espera y también exigirles si no hacen las cosas bien. Ahí yo creo de que Honduras, mire, producir en Honduras es caro. Y hablando ya como empresa privada, es más barato importar que generar nuestra propia riqueza. Y ahorita con este problema que tenemos de que van a entrar, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde se van a desgravar completamente los granos, ¿qué van a hacer los agricultores aquí? Si la mayor cantidad de gente que emplea el campo puede quedar desocupada. O sea, hay que renegociar algunas cosas. Con un enorme riesgo ahora, con este planteamiento suyo, que muchas de estas materias primas y estas compras en el extranjero, y más que todo a nivel del mercado de los Estados Unidos, que las hacían hondureños, ahora tendrán la competencia de Europa, porque con la guerra habrá también escasez, y eso es un elemento que muchos no lo están visualizando ahora, porque hay de dónde importar, pero pueden venir tiempos duros en los próximos meses. Mire, los tiempos van a ser duros. Aquí posiblemente, ya de por sí que tenemos una cantidad enorme de pobreza y de pobreza extrema, 64, 65% de pobreza y casi 35% de pobreza extrema, realmente que es lamentable porque no hemos logrado generar esa empleomanía que debería de haber en Honduras. Es crisis económica no solo para el hondureño, también para el empresario, porque si el hondureño no tiene trabajo, no consume. Entonces el empresario le queda la alternativa de exportar y no compite, o la alternativa de vender en el mercado local. Y si el hondureño no tiene para comprar, ¿a quién le va a vender? O sea, son alternativas que hay que irlas buscando, pero para eso el orientador lógico tiene que ser el gobierno. El gobierno tiene que marcar las pautas, pero aquí hemos venido hablando de la digitalización para hacer los procesos con el gobierno más ágiles, más rápidos, y aquí más bien las cosas se hacen más lentas. Bueno, con esta pandemia tuvimos un problema enorme, porque prácticamente se paralizó la economía del país. Y aparte de eso, nos caen esos dos grandes problemas de la naturaleza, terminó de quebrar la columna vertical de nuestro país. Y fíjese, ahí en la costa norte es donde se dan esas inundaciones que deterioran completamente los cultivos. Ya no somos el principal país productor de banano. Se han ido a Guatemala, se han ido a otros países. Aquí es poquito lo que estamos exportando. Y sabiendo de todas esas situaciones que se presentan todos los años de las inundaciones, tenemos todavía el problema de que no deciden hacer esas represas para poder resolver ese problema. Bueno, Tegucigalpa con el problema de la falta de agua. ¿Por qué? Aquí nos hemos concentrado en hacer un monumento faraónico, como ese centro cívico, para jalar agua y acumular el montón de empleados y entorpecer todo el problema de la población hondureña. ¿Cuánto podían haber hecho en otro lado? Sacarla de la ciudad. O sea, han hecho una serie de decisiones que realmente son nefastas para Honduras. Muy bien, está con nosotros el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Eduardo Facuse. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿qué pasó con la empresa privada que cayó muchas cosas del gobierno anterior? ¿Qué grado de culpa pueden tener de decisiones que hoy reclaman? ¿Cómo negociar o cómo entablar una buena relación aprovechando esa apertura que ahora mismo tiene Estados Unidos con el nuevo gobierno? Después de la pausa.
Seguimos al banquillo con don Eduardo Fajos, expresidente de la empresa privada. ¿Cómo acercarse en términos de amistad pura para lograr un apoyo con nuestro principal socio comercial, el país más rico del mundo, Estados Unidos? Bueno, el mensaje está claro. Nuestro socio comercial y más importante a nivel internacional son los Estados Unidos de América. El estarlos puyando con errores que han cometido recientemente, haciendo malas votaciones, reconociendo otros países, crea aristas que no necesariamente son las mejores para mantener esas buenas relaciones. ¿Qué beneficio nos pueden dar el traer a un Correa solo porque hay amistad y que venga de consejero? ¿O será que estará preparándose para algo en el futuro y ser el asesor para algo que han anunciado durante la campaña? Que para mí no lo quiero mencionar ahorita, ¿verdad? Pero a la hora de la hora, esa votación en las Naciones Unidas son malas señales que crean problemas eventualmente, si es que queremos nosotros entendernos con los que nos van a poder ayudar eventualmente. El país necesita la colaboración de los Estados Unidos. No somos independientes económicamente y tenemos una deuda de 17,000 millones de dólares, la deuda histórica más grande que ha tenido nuestro país. Hemos estado viviendo, Chendo, de las remesas familiares. A Dios gracias, esa cantidad de hondureños que día con día mandan esas remesas a Honduras ha paliado en gran medida el problema del hambre con nuestro país. Y entonces ahora nos hemos dedicado a exportar hondureños en vez de exportar productos. Y de eso nos vanagloriamos los hondureños de que tenemos 8,500 millones de dólares en las reservas del Banco Central. ¿Y qué ganamos con eso? Deberíamos de utilizar parte de esa cantidad de recursos para bajar un poco la deuda. Si nos puede servir para aguantar 3, 4 meses, ¿para qué queremos tener 7 meses de reservas? Bajemos la deuda. Esa puede ser una alternativa. Pero ¿cómo se podría utilizar y disponer de estos recursos para no tener un impacto tan alto ahora mismo en el servicio de la deuda que recientemente, recordaba la ministra Moncada, han tenido que pagar casi 14,000 millones de lempiras, un promedio de 600 millones de dólares? Esos son los centavos. Cuando hablamos de 17,000 millones de dólares de deuda, es una barbaridad. Hay que renegociar todo eso, ver de qué manera nos pueden dar algún tipo de alivio. Ya no va a haber condonación de deuda. Eso hay que estar claros. Este reperfilamiento de la deuda que nos han hablado, la clave podría ser Estados Unidos a propósito de esta buena relación, impulsando su voz y su voto en los acreedores. Ellos pueden ser la voz cantante que nos puede ayudar en todo esto. Porque, quieras o no, hay intereses. Mire, seamos claros, ellos no tienen una muy buena relación con el gobierno de El Salvador. No tienen definitivamente una buena relación con Nicaragua. Un bastión que podría servir enormemente es Honduras. Entonces, si sabemos nosotros aprovechar esa coyuntura, el país puede avanzar. ¿De qué nos sirve estar mandando hondureños ahí todo el tiempo a Estados Unidos? Esas caravanas que no les gustan a ellos. A la hora de la hora, si nosotros logramos atraer esa inversión y generar empleo aquí en nuestro país, pero para eso necesitamos tener gobiernos eficientes, capaces, pequeños, que sirvan para desarrollar la empresa privada en época de crisis, porque estamos en crisis. Esto no es nada sencillo, pero hay buenos elementos. La presidenta del Banco Central, doña Rebeca, es una mujer capaz. Richie, en economía, es una mujer, en finanzas, es una mujer capaz, lo ha demostrado. Mire,
estando ella en su puesto donde estuvo, en su oportunidad en el Tribunal Supremo Electoral. Es gracias a ella que se logró que ganar en gran medida este Partido Libre. Aun y cuando encuentra detractores que no tiene un conocimiento claro sobre el manejo de las finanzas. Yo no diría de que ella es abogada y como abogada tiene un perfil bastante acucioso para poder detectar una serie. Y es rodearse de gente buena también. Porque la presidenta no necesariamente puede resolver los problemas de Honduras por sí sola. Tiene un cuerpo asesor, un gabinete económico. Así lo mismo con Richie, que creo que es una mujer capaz. Así como ella también. Podemos tener otros elementos que ayudan eventualmente a resolver los problemas de Honduras, pero también necesitan el apoyo del pueblo hondureño. Y eso lo van a tener siempre y cuando demuestren de que están haciendo las cosas bien, en beneficio del mismo pueblo, así como fue la tónica de la campaña. Este es un gobierno del pueblo para el pueblo. Y si saben manejarlo bien, entenderse bien con los Estados Unidos y no jugar así en forma equivocada dando esas chinitas que no les gustan a los norteamericanos, digamos lo que está pasando ahorita en la Corte, ese proceso de extradición del expresidente, que está calando hasta los huesos me imagino cómo han de estar de nerviosos los norteamericanos, porque no les gusta lo que les está sucediendo. Y eso que ya prácticamente debería de estar, ya la Corte ya decretó de que era extraditable. Ese tipo de cosas, claro que no dependen del Ejecutivo, sino del Poder Judicial, están entorpeciendo en gran medida esa relación que puede beneficiarnos en el futuro. Si eso es así, las cosas no van por buen camino, porque todavía existe, desafortunadamente, en nuestro país, gente con poder que no quiere que se hagan bien las cosas. ¿Qué cambios surgen? Es bien difícil decir qué cambios, pero ya mencioné algunos. Hacer el tamaño del gobierno más pequeño, gente capaz, gente eficiente. Y en este escenario de no poner zancadillas puntualmente para volver más expeditos muchos trámites, para citar un caso puntual. Bueno, el Congreso tiene una gran labor por hacer en el futuro. Hay leyes que deberían de promulgarse para limpiar todo ese enredo que dejaron el gobierno anterior, dificultando o facilitando la corrupción. Hay una serie de cuestiones que entorpecen todo. Antes había, como dice Richie, una caja única donde de ahí salía el dinero para las funciones del gobierno. ¿Y ahora qué? Quedó de que tal entidad hace tal cosa, la otra hace tal cosa, y ellos pagaban directamente. Ahí vemos todo lo que ha sucedido con Invest. Realmente que ha sido un latrocinio el que han habido. Los famosos hospitales móviles que no funcionan prácticamente y todavía estamos en veremos. Y así como ese hay muchos ejemplos que se pueden ir limpiando poco a poco, Chento. ¿Y el papel de la empresa privada, qué concepto tiene, don Eduardo? Porque hay quienes han criticado a algunos dirigentes que en su momento no hablaron, que callaron y bueno, ahora la realidad es otra. Mire, de la empresa privada, yo realmente en mi tiempo pues hice la crítica constructiva que me correspondía. Yo había visto un maridaje, se puede decir, ¿verdad?, entre los dirigentes, algunos dirigentes de la empresa privada con el gobierno anterior. Eso no fue nada satisfactorio. Parte eran por amenazas, parte era por contubernio, parte porque algunos empresarios estaban haciendo de las suyas y hacían un muy buen negocio, pero eso no benefició la buena imagen de la empresa privada. Ahorita está cambiando la cosa. Mateo Yebrín creo que es una persona idónea, está manejando muy bien, ya lo ha demostrado ahorita con las negociaciones del salario mínimo. Se están logrando cosas a base del diálogo y creo de que podemos caminar por ese rumbo. La empresa privada ya ha tenido una lección. Varios empresarios en contubernio
haciendo actos de corrupción tienen que ser castigados, porque realmente no es justo de que paguemos los justos por los pecadores. Y ahí en eso, pues, muy lamentablemente, los mal llamados empresarios que hicieron fortunas a base del pueblo hondureño, no es correcto. Pero ahí se necesita que la justicia sea pareja, que no vayan a hacer ese tipo de cacería como han hecho en otros lados, para poder inculpar a gente solo porque alguien hizo una mala denuncia. Hay que comprobar las cosas. Primero son inocentes hasta que se les demuestra que son culpables. ¿Se sintieron algunos sectores de la empresa privada acorralados, perseguidos en el pasado, y eso les obligó no a callar, sino a ser comedidos en algunas actuaciones, don Eduardo? Mire, yo sé de que hubo una serie de amenazas en su tiempo a los que no les hacían caso. Políticos también. Pero el control férreo que se tenía en el gobierno y en el Congreso se prestaba junto con las otras entidades que conforman la entidad judicial. Te amenazaban de que te iban a fregar o que no tuvieras ningún pleito con ellos. O sea, te metían un juicio y te complicaban la vida. Entonces, agachaban la cabeza algunos empresarios porque si se oponían, podían caer en un problema para toda la familia. O sea, era bien feo. No todas las veces fue así. En otras cosas es que estaban haciendo gran negocio. Y se ve cómo han salido nuevos ricos, que en poco tiempo, papo, mire, hacer una fortuna toma años de trabajo duro. Y yo veo ahí una serie de personas que de dónde hicieron el dinero, no sé, pero son cantidades monstruosas las que tienen. Es un país de nuevos ricos. Pues no diría de nuevos ricos, de otros ricos que no necesariamente han hecho correctamente el dinero. Casos puntuales que se ven, monumentos faraónicos que ya mencioné, son muestra fidedigna de que las cosas no se hicieron abiertamente. ¿Cómo es posible de que tengamos nosotros un ejemplo clásico? Viene la cuenca del Milenio y nos regala toda una carretera de 4 carriles de aquí a San Pedro Sula. Y se la dan a una empresa para que cobre peaje, sin licitación, y se las entregaron así, olímpicamente. Y para colmo de males, habían aquellos 7 kilómetros por Flores, que no estaban pavimentados, que era la carretera vieja. El gobierno metió 25, no me acuerdo cuántos millones de dólares, para hacer esos 7 millones, como que si fuera de oro, cuando debía haber sido responsabilidad de esa gente, ¿verdad? Pero no ponían ningún 5 y siguen cobrando el peaje. Mire, yo honestamente, Chendo, no comparto algunas de las cosas que se hicieron, porque obviamente estaban apañando un montón de actos de corrupción, y que espero que este gobierno, a la hora de la hora, camine por la línea correcta y castigue a esos delincuentes. Muy bien, don Eduardo Facusé con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Seguimos esta noche al banquillo con don Eduardo Facusé, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Así es. Por esta forma de ser suya, se ha ganado enemistades y hasta rechazos de su mismo gremio, don Eduardo. Bueno, a mí me marginaron prácticamente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en su tiempo. Solo me invitaban para los actos así, una cenita o alguna cuestión bonita, ¿verdad? Pero ya no les interesaba escuchar mi opinión. Y bueno, cada cual tiene su espacio, no necesariamente necesito estar ahí para hacer las cosas. Y no lo digo por resentimiento, sino que más bien porque entiendo cuál fue la situación que tuvieron en su oportunidad. Pero es lamentable que esas organizaciones que sirven como conductoras de opinión no sepan tener los pantalones bien puestos. Miremos lo que ha sucedido en Nicaragua.
la oposición, los chamorros inclusive, los han metido a la cárcel, pero nunca dieron su brazo a torcer. Y a pesar de la dictadura que existe en Nicaragua, eso es tener valentía, eso es tener coraje, eso es tener amor a la patria. Cuando uno enfrenta esas situaciones de cara y sin tener ese miedo o ese pavor. No estoy diciendo que sería lo más conveniente que nos metan a la cárcel, pero hay que decir las cosas. Si no, aquí nunca vamos a poder solventar los problemas. Hay que decirlas tratando de crear algo en una armonía a través del diálogo, no de acusar por acusar, porque encuentro muchos en las redes sociales de que pasan tirando, pero pestes en contra de ciertas entidades o de algunos negocios. No, no es así como funciona. No es creando odio, es creando más bien diálogo, buscando la serenidad de decir las cosas y haciendo las cosas correctamente, Chendo. Yo creo, honestamente, que el país tiene futuro, pero ese futuro lo vamos a labrar nosotros los hondureños. Podemos tener la ayuda de los norteamericanos para ello, pero si no somos los hondureños los que hacemos las cosas, nadie más va a venir, porque en el ámbito mundial hay un montón de países con problemas. Nosotros no somos monedita de oro como para que se resuelvan, pero podemos aprovechar las coyunturas que mencionábamos anteriormente. ¿Cuál debe ser el papel ahora mismo que debe asumir el sector privado con sus nuevos liderazgos, con la participación de la misma sociedad civil, impulsando una serie de iniciativas en inicios de periodo? Estamos a nivel del Poder Ejecutivo, igual pasa con la empresa privada. Bueno, creo que han tenido bastante diálogo y eso es saludable. Las ponencias que se van haciendo son para mejorar no solo el gobierno, sino para mejorar el país. Y en eso yo creo que la conducción que se está haciendo de las nuevas personalidades que tenemos dentro de la empresa privada tienen un mensaje claro que lo están dando a entender. El diálogo es el que debe de permear para efectos de que las cosas se hagan correctamente. Y creo que el gobierno ha sido lo suficientemente amplio como para poder entender que necesita el concurso de la empresa privada. Mire, una cosa sí es cierta. Los gobiernos no producen nada, solo gastan. La empresa privada genera empleo, genera trabajo, genera riqueza. Si la empresa privada no lo hace, estamos quietos. Claro, con el concurso del sector laboral podemos crear esa riqueza, porque solo tampoco el empresario no lo va a hacer, necesita el concurso de la mano de obra. Pero ahí es donde podemos nosotros trabajar en forma conjunta. Gobierno, empresa privada y sector laboral, podemos llevar a Honduras a mejores derroteros. ¿Y cómo involucrar a otros sectores, don Eduardo? Porque aquí, bueno, nos quedamos a nivel de los grandes emprendimientos y el desarrollo empresarial, a nivel de la pequeña, mediana y la gran inversión en Tegucigalpa y el Valle de Sula, pero de pronto estamos olvidando otros nichos donde la capacidad de producción puede ser fundamental y unidos en las diferentes áreas que usted exponía, se puede sacar adelante al país. ¿Cómo involucrar todos esos otros sectores? Bueno, el sector turismo es un sector fabuloso que tenemos aquí con una serie de bondades de la naturaleza, especialmente en la costa norte. Ya hemos visto ahorita para Semana Santa cómo están saliendo esos nuevos emprendedores en las diferentes ciudades del país, atrayendo el turismo para poder salir adelante en todas esas ciudades. O sea, sí hay oportunidades. El emprendedurismo es básico para el desarrollo del país. Genera trabajo. La micro y pequeña empresa aquí en Honduras es crucial, pero se le debe de apoyar, se le debe de dar oportunidades. En su tiempo, Banprovi tenía programas que daban para la agricultura, programas al 5% de interés anual. Ahorita aparentemente ya no existe eso. Eso es una manera de motivar en el sector habitacional, que es el sector para
que sirve como ahorro para la vivienda. Esa es una fuente fabulosa que se pueden dar préstamos, como hacen en Estados Unidos, a 20, 30 años, al 2, 3% de interés. Ese es el ahorro de una persona. Entonces, al invertir el gobierno junto con la banca, están generando trabajo a través de la construcción, ahorro a través de todos esos mecanismos. Y se puede ir desarrollando también un factor importante, que es, más que todo, salud para la población hondureña, porque van a tener una casa. Y en esa casa pueden tener su familia en forma saludable. Bueno, aquí encontramos un punto clave en busca de toda esta armonía. Salarios justos al mismo tiempo, pero también reglas claras que ha reclamado el sector privado de los gobiernos, a nivel del gobierno central. ¿Cómo se deberá estructurar? ¿Qué visión registra de esto último que se ha negociado después de mucho tiempo un ajuste salarial por 2 años? ¿Genera tranquilidad esto, hablar de porcentajes que van desde un 5,32% hasta un 7,5% para el 2022? Sí, y se hizo por 2 años, pero en ese tiempo yo creo que se está dando el espacio para que a través del Congreso se puedan delimitar básicamente los porcentajes o el sistema con el cual ya automáticamente, sin necesidad de entrar en negociaciones, se pueda fijar cada año el salario mínimo que corresponde. Hay mecanismos que se hacen a nivel mundial. Aquí todavía nos quedamos con un código de 1951 que ya tiene que ser reformado. No es así sentarse a pelearse, que más barato, más caro. No, se pueden hacer las cosas en forma inteligente, en forma ordenada, sin necesidad de estar peleándose para lograr más o menos. Hay parámetros que se pueden seguir, que están fijados ya las reglas del juego para el futuro. Esos 2 años nos puede dar esa tranquilidad, mientras tanto se negocia eso junto con los trabajadores y el gobierno. Que les hayan dado este espacio para readecuar todo, para hacer los ajustes, porque estamos hablando de una revisión salarial que será retroactiva, pero hasta el mes de junio, en base a lo pactado, se les permitirá tener un panorama totalmente claro de la negociación. ¿Qué tanto va a ayudar todo esto, don Eduardo, para, en medio de esta crisis que vivimos, mejorar en el país? Bueno, ahorita lo importante es generar empleo. Y para ello, si hubiéramos negociado un salario mínimo mucho más alto, no hubiéramos generado empleo. Hay otros países que todavía pagan menos salario que aquí en Honduras, pero las condiciones son diferentes. Aquí necesitamos generar esa cantidad enorme de gente que necesita ese trabajo, que anda buscando la oportunidad. Y ahí, como dicen, ¿verdad? En esas negociaciones, la gente, unos quedan contentos, otros quedan tristes, pero la realidad es que tenemos que buscar el bienestar de Honduras en este proceso. Bueno, aquí tenemos parte de lo que dio a conocer el Consejo Hondureño de la Empresa Privada tras esta negociación. Correcto. Basado en lo que estamos proyectando, ¿cuál sería un crecimiento ideal para ir tomando ritmo en las economías del mundo y particularmente de nuestra región, que a raíz de la pandemia y de toda la crisis, incluida la guerra, estamos bajo una economía totalmente decaída, ¿no? Chendo, con crecimiento del 2-3% anual no logra salir adelante Honduras. Necesitamos tener crecimientos económicos del 8, 9, 10%. Y para eso se necesita el concurso de todos los hondureños para que logremos esos propósitos. Ahí es donde tenemos unas oportunidades. Hay que ser, usando el término, agresivos. No solo agresivos, valientes. Porque en esto estamos haciendo riqueza para el mismo pueblo hondureño. A mí no me gusta estar viendo esa pobreza que vemos alrededor de Honduras. Dentro de los parámetros de los pueblos hondureños.
Es lamentable la indigencia con que viven muchas personas, la pobreza. Aquí estamos nosotros generando una cantidad de crecimiento de la población de alrededor del 3% por 9 millones. Anualmente están naciendo 250, 270 mil niños y no estamos generando esos empleos. Cuando ya movemos los estratos de edad, a la hora es la hora. ¿Cómo vamos nosotros a alimentar toda esa gente si no tenemos los recursos? Por eso digo que tenemos que buscar crecimientos agresivos, valientes, que nos lleven a un mejor país. Muy bien, está con nosotros don Eduardo Facus, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con don Eduardo Facusé, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. En los próximos días se va a conocer en el Congreso Nacional y se va a discutir con detalles el nuevo presupuesto de la República, porque si bien hablamos de una reformulación, habrá que hacer muchos cambios. ¿Qué transformaciones van a ser fundamentales ponerlas en práctica en medio de estas dificultades fiscales que vivimos? Dentro de tantas cosas, déjeme hacerle un poco de historia, Chento. Cuando inicialmente estuve yo en la tasa de seguridad con Juan Ferrera, él representando al FONAC y yo al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, estaba Lisa Kubinski de embajadora aquí en Honduras y tuvimos el apoyo para un programa que se estaba desarrollando para bajar el índice de criminalidad que teníamos, que era de los más altos del mundo. La idea era copiar el sistema que habían desarrollado en Puerto Cortés, que con 12 millones de lempiras lograron bajar la tasa de criminalidad a cero en el transcurso de 1 o 2 años. Ya lo estaban llevando a Villanueva. Teníamos el apoyo de Colombia, tenemos el apoyo de Chile, el apoyo de México y del Departamento de Estado de los Estados Unidos para ese programa que estábamos desarrollando, porque era bien sencillo. Se involucraba la ciudadanía para que hicieran las denuncias a una persona que era de su amistad, que era del cuerpo policíaco, para denunciar cualquier acto de criminalidad que estaba sucediendo en su ciudad. Hablaban e inmediatamente llamaban a un centro para que actuaran inmediatamente y capturaran a los delincuentes. Eso funcionó enormemente en Puerto Cortés y lo queríamos llevar a nivel nacional. No costaba gran cosa tener vehículos, tal vez, aparatos de comunicación, y se involucraba el pueblo hondureño. Era económico, era barato, era bueno para el país y nos liberábamos del problema de la criminalidad y lo íbamos a ir regando a nivel nacional. Ya teníamos el ejemplo que había dado resultado. Pero este concepto perdió este rumbo que ustedes plantearon. Porque no era negocio. ¿Cuánto dinero hemos gastado? ¿Cuánta gente hemos metido en el ejército? ¿Cuánta gente en la Guardia Militar, en la Policía Militar? ¿Cuántos vehículos se compraron con ese dinero? Claro, no era negocio para el gobierno en ese tiempo, pero siempre se podría implementar y podemos bajar esos costos dentro del presupuesto general de la República. Y don Eduardo, era un proyecto, recuerdo, con una vigencia. Sí. Y ahora se quedó permanente y con un compromiso que a hoy tiene un embargo, creo que son 7 u 8 años hacia futuro, que ya se gastó. Bueno, pero ese no es el punto. Siempre se puede implementar ese sistema. Dio resultado en Puerto Cortés. Y ahí, si escucha el pueblo y escucha el gobierno, podemos hacerlo y bajar los costos. Aquí no estamos en guerra para tener tanta gente dentro del servicio militar que tenemos. O sea, eso son cosas que se pueden hacer. Mire, más o menos es el sistema de orejas que tienen el sistema sandinista. O sea, la población delata a los que están haciendo las cosas. Tiene 2 bemoles, también hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque se puede crear también una situación un poco complicada. Pero que es lo más económico y lo más efectivo cuando el pueblo hondureño
se involucra en ese sistema para combatir la criminalidad. Se puede reorientar perfectamente ahora con la nueva autoridad de seguridad y policía, porque esto es fortalecer la policía. Claro, claro. Y el general Savillón puede tener también, en la medida que él crea conveniente, nuestro apoyo para poderle explicar qué es lo que se estaba haciendo. El COEP se opuso. ¿Por qué? Habían negocios ahí que mejor no quiero tocar aquí públicamente. ¿Cómo plantearía un nuevo sistema sin que esté de por medio el señalamiento, con esto que me exponía, de derechos humanos? Cuando habla de informante, el orejismo como lo conocimos en su momento. Bueno, aquí tenemos un problema bastante delicado con los mareros. Aquí capturamos mareros. ¿Por qué? Porque no hay una manera de controlarlos adecuadamente. Y entran a la cárcel, salen de la cárcel y tenemos siempre índices de criminalidad. Recién estaba leyendo en los medios de que 12 muertos, que no sé qué. O sea, tenemos índices de criminalidad todavía altos. Lo que pasa es de que hacen un promedio a nivel nacional y entonces baja la cantidad supuestamente, pero San Pedro Sula y Tegucigalpa, o el Distrito Central y el Departamento de Cortés y todas sus zonas, tienen índices de criminalidad todavía bastante altos. Esto no ha arreglado el problema de fondo. Entonces, hay oportunidades y podemos tener apoyo a nivel internacional. Y revisando los comparativos de la región, ya que abordamos este tema de seguridad, ¿qué piensa lo del vecino Nayib Bukele con los antisociales? Bueno, él tiene su sistema de hacer las cosas, tiene un gran apoyo de parte del pueblo hondureño, pueblo salvadoreño. Él hace las cosas a su manera, pero no tiene un gran agrado con los norteamericanos. Básicamente cuando llegó con el ejército al Congreso Nacional, eso no les pareció porque quiso imponer, dicen ellos, una situación. Pero si el pueblo está contento, en teoría, y está dando resultados, pues hombre, ahorita dicen que ha agarrado más de 5,000 de los 70,000 mareros que tienen allá, ¿verdad? Imagínense. A saber cuántos tenemos aquí en Honduras, porque nadie los ha contabilizado, creo yo. ¿Y qué diseño o sobre qué esquemas deberá trabajar a futuro la policía para mejorar en cuanto a la percepción, bajar los índices de criminalidad y sobre todo ese punto de que la ciudadanía les tenga confianza, que lo busque, que denuncie y diga qué está pasando en su pueblo? Ahorita tenemos una oportunidad de oro. El general Savillón es una persona correcta que anda buscando el bienestar de la población y está haciendo las cosas correctamente. Hay que apoyarlo ese hombre, y apoyar a la policía, depurar a los que no son tan buenos elementos. Pero él está demostrando de que quiere a Honduras. En lo que podamos, todos los hondureños deberíamos de apoyarlo también a él. ¿Qué áreas se deberán fortalecer en el presupuesto que se va a discutir para lograr garantías que haga que la población confíe en sus autoridades a nivel del Ejecutivo, Legislativo, Judicial? Lo que le acabo de mencionar, eso es básico. Se puede hacer y nos ahorraríamos un montón de dinero, especialmente ahorita en tiempos de necesidad. Ahora, hay que esperar ahora que vienen las elecciones de la Corte el otro año, la Fiscalía el otro año. Ellos o se alinean o los alinean, pero la realidad es de que esta gente no ha hecho una buena labor que le genere confianza al pueblo hondureño. Le agradezco, don Eduardo, muy amable. Un placer, Feliz noche. Chendo. Un placer, igualmente. Buenas noches. Don Eduardo Facusé, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.